concretos que beneficien a la reforma. Entonces seguiremos acá hasta que tengamos una postura clara de las autoridades, no solo en aprobar la metodología, sino que un compromiso institucional para divulgarla, para comprometerse que cada unidad académica discuta el tema de la reforma y para que se utilicen los recursos que ya tiene la universidad para divulgar, informar y, por supuesto, analizar cómo hacer los cambios que estamos exigiéndole a la U. Por el momento estamos tratando también de que el estudiante se sensibilice de la situación, de lo que estamos viendo en las aulas, la mala docencia, los sueldos excesivos que reciben incluso los docentes si no vienen a dar clases, la sobrepoblación que hay en las aulas, la mala infraestructura que tenemos, incluso en los salones. Hablamos también de la corrupción, de cómo las reelecciones han corrompido las mismas facultades por los decanos que tienen pues procesos legales por ello mismo. Hablamos también del gobierno universitario, la participación, bueno, la inexistencia de participación de escuelas y centros universitarios en el gobierno de la U, así como en las elecciones del rector. Entonces, pues estamos planteando que estamos regidos por una autoridad que nunca nosotros pues fuimos parte de elegirlos prácticamente. Entonces, pero eso no nos quita el derecho de exigir, porque estamos en esta universidad, y pues también hemos manifestado que nos solidarizamos con el movimiento de educación media, pues creemos que es una reivindicación muy válida en defensa de la educación. Este es un atentado general en contra de la educación pública. Vemos distintas formas de querer privatizar la educación. Una de ellas es desgastar el sentido público y la gratuidad de la educación para poder tener que prestar un servicio pagado, para pagar por un servicio de calidad, y pues creemos que eso no es justo. Así que esperamos que los estudiantes se acerquen, que vengan acá, que hay información, podemos platicar, podemos ir como también analizando la metodología que estamos planteando, y pues esperamos que en los próximos días se encuentre un mecanismo que pueda tener ya soluciones concretas a favor del estudiantado y a favor de la metodología de reforma elaborada por la Comisión Multisectorial con participación amplia, con visión de los pueblos indígenas y de las mujeres, y sobre todo pues promulgando que es necesario para poder transformar la U, la participación de toda la comunidad universitaria y también de la población en general, que le incumbe saber qué está haciendo la única universidad estatal del país. Por ejemplo, una de las reivindicaciones que tenían los estudiantes normalistas era que al momento de esta reforma educativa desaparecerían los ENBIS, que son las escuelas interculturales bilingües. Entonces, si en la reforma universitaria hay problema en el que también no se incluye a todas las sociedades locales que hay en el país, y cómo podría llevarse ese proceso. Pues se observa realmente que la educación en sí, el modelo de educación de este país, pues tiene una carga muy evidente de ser completamente monocultural. Entonces esto significa pues priorizar, sobre todo estamos en un estado blanco, pues no indígena, que se define precisamente como no indígena, y eso significa dejar a un lado no solo del acceso a la educación, sino que precisamente pues la aplicación y el conocimiento de distintos saberes. Entonces estamos en el mismo nombre de la universidad, la universidad, o sea, un conocimiento hasta cierto punto único, y no se habla acerca de la pluralidad del conocimiento. Entonces eso, pues de alguna forma siempre ha sido un atentado en contra de la misma diversidad cultural. Reconocer que Guatemala tiene distintas culturas, por lo tanto tiene distintas formas de concebir el mundo, tiene autodeterminación cada pueblo, y por lo tanto sus propias autonomías. Eso significa un problema. La educación lo refleja. La educación es completamente ajena a la realidad social. Es también de alguna manera aún sigue replicando en la historia el racismo y la discriminación. Entonces, pues eliminar estos pocos recursos que se ha tenido de tomar en cuenta la y la pluriculturalidad, pues es claro que es de nuevo un atentado por mantener una educación centrada en una única cultura, en este caso en el país la cultura que tiene el poder y la que quiere dominar, y pues durante la historia dominado o tratado de dominar a las distintas culturas. Yo creo que lo que toca ahora, pues, y como ha sido la lucha de los pueblos indígenas, es pues mantener en resistencia
como resistencia cultural, pero no en sí como la cultura en sí misma, sino que en sí es política. Estamos posicionándonos políticamente en decir que el modelo de educación actual pues no está respondiendo a las necesidades de los distintos pueblos. Esto significa que tiene una visión occidental, ladina, urbana, y esto pues nos ha causado muchos problemas, y eso es únicamente en la cuestión del hablar de la situación cultural. Si lo vemos en situación de género, pues también vemos que la universidad sufre de serios problemas de violencia en contra de los derechos de las mujeres, o violaciones en contra de los derechos de las mujeres. Entonces el problema aquí es que no hay apertura a la diversidad, y mucho menos a la diversidad de conocimientos y de saberes. Entonces el modelo de educación es el que debe de cambiar. No basta con únicamente tener una currícula que pues algunos que otros cursos contemplen ciertas pues la diversidad cultural, sino que necesitamos un modelo de educación diferente. Entonces creemos que también la lucha de los estudiantes normalistas pues es por eso es válida, porque está planteando que es necesario la amplitud de pues no solo la cultura, sino que también de las diversas situaciones económicas que hay en el país, y que la reforma del magisterio significaría pues la privatización de la formación docente prácticamente. ¿Qué va a hacer la universidad con todos estos estudiantes que van a ingresar? ¿Cuántos miles se van a volver a quedar por el examen de admisión? No van a poder entrar, van a tener que pagar una universidad pública para formarse como maestros, con conocimiento ajeno a las realidades, completamente tecnócratas, nada humanistas, mucho menos con conocimiento y cuestionamiento de la historia. Entonces, esto es privatizar la educación, no es únicamente subirle o bajarle a la cuota estudiantil. Eso es privatización, es de darle el derecho al acceso a un servicio que el Estado tiene toda la obligación de brindar, porque se paga con nuestros impuestos, y sobre todo pues comprendamos y reflexionemos que la educación es una herramienta del sistema. Por lo tanto, la única forma también, o una de las formas más efectivas de poder llegar y desvincular a la gente de lo que sucede en sus sociedades o en sus pueblos o en sus culturas, pues es realmente hacerlas desaprender y aprender un sistema completamente ajeno a la realidad. Entonces ahora nosotros también decimos, volvamos a desaprender lo que hemos aprendido y construyamos un nuevo conocimiento. ¿Y han tenido represalias aquí por parte de la universidad por organizarse, o las autoridades han tenido algún tipo de represión acerca de estar organizado como estudiantes, digamos? Pues bueno, históricamente siempre se ha reprimido la organización dentro de la universidad. O sea, no actualmente, actualmente no tenemos ningún proceso como de represión, pero sí tenemos un proceso histórico donde, por ejemplo, a diferentes compañeros por tener un proceso político, pues lo sacaron, por ejemplo, de espacios laborales dentro de la universidad. También han tenido, por ejemplo, mientras se hicieron algunas tomas de años pasados también con el tema de la reforma, pues empezaron también a entrar los procesos disciplinarios también para poder como pararnos un poco el proceso. Y pues últimamente pues no hemos tenido ninguna represión en sí, pero sí en un momento llegó el rector a decir de que en un momento podía utilizar el Ministerio Público, ¿verdad? Y que nos recordaba que algunos de nosotros teníamos procesos disciplinarios. Entonces como recalcarnos, y eso se convierte como en una forma de tratar de manejarte políticamente, o sea, de tratar de como de meterte miedo en el sentido de que, o sea, estás luchando por una universidad pública porque se mejore la educación, y te están diciendo que si seguís organizándote, lo que te van a hacer es que te van a quitar tu matrícula y te van a sacar de la universidad. Entonces, seguimos viendo las prácticas autoritarias de hace muchos tiempos, no solo que ahora cambian solo como la faceta, ¿verdad? Ahora no nos desaparecen ni nos asesinan, sino que nos van a quitar la currícula. Así un llamado que quisieran hacer a los estudiantes universitarios, y también un llamado pues a la unión entre la lucha de la educación media y universitaria. Pues bueno, yo creo que sí sería importante que sí tiene que haber una unidad dentro de nosotros, o sea, tanto los estudiantes universitarios como los normalistas, porque al final es la misma lucha. Estamos hablando ya lo explicó bien la compañera, del sistema, de cómo ese sistema económico utiliza la educación, y entonces cada quien tiene sus diferentes luchas que tienen que ver con la educación en sí, pero sí tenemos que llamar a la unidad
Creemos de que la gente de la universidad se tiene que informar lo que más se pueda. Nosotros vamos a tratar de tener toda la disponibilidad de poder informarles, de comunicarles, de decirles cómo está el proceso, porque al final es un proceso que se va a construir en colectivo y entre nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, pues sí, les llamamos a que se acerquen. Estos días vamos a tener aquí el espacio como de divulgación, ¿verdad? Y pues que estén aquí pendientes, que vamos a estar dando información de lo que se pueda, si pueden acercarse, vamos a estar dando también volantes y pues que estén atentos a la situación que está pasando en la universidad, porque al final nos incumbe a todos, no solo a los universitarios, sino que por lo general estamos hablando de la educación.